Como cosa anecdótica, yo era de los pocos que tenía una calculadora electrónica con 4 operaciones y una memoria. Y eso era toda el soporte técnico. Una de las cosas que ahí encontré fue reactores que trabajan a 20.000 libras por pulgada cuadrada de presión interna. La primera vez que yo vi ese dato dije aquí de pronto como que hay un error, se les fue un cero de más. Para una ingeniería conceptual se recomiendan las canas. Se necesita mucha experiencia porque se trata de emitir conceptos sobre si un proyecto es viable o no con respecto también a los revamping o a las adecuaciones de plantas existentes. Esos proyectos de adecuaciones toman fácilmente 1.5 o 2 veces el tiempo que tomaría un proyecto Greengrass. Entonces, ese es el llamado. Debemos pensar y procurar y enterarnos de cuáles son los temas también que le duelen a las otras disciplinas y tenerlos en cuenta. Buen día a todos. Nuevamente estamos aquí con una nueva entrega del canal. Esta vez nos acompaña el ingeniero Tomás Rodríguez de Visión Ingenieros, nuestro socio y aliado estratégico. Y también nos acompaña el ingeniero Jorge Rodríguez, un referente para nosotros. Lo conocemos hace mucho tiempo, desde que iniciamos nuestra carrera profesional con Tomás. Y lo invitamos porque pensamos que él nos puede aportar mucho conocimiento, nos puede aportar experiencia, nos puede aportar muchos errores y también muchos fracasos también, porque de eso se trata, que aprendamos, como les dije anteriormente, que es más barato aprender de los errores ajenos que de los propios. Entonces, estamos aquí con ellos. El objeto de este video es hablar un poco del proceso de ingeniería para plantas de proceso, cómo se lleva a cabo un gran proyecto de ingeniería. Entonces, el objeto de este video y de muchos videos que vamos a estar haciendo en posteriores entregas es acercarlos a ese proceso de los grandes proyectos de ingeniería y aportar valor a través de la experiencia de profesionales que tienen una amplia trayectoria en este trabajo. Bueno, para dar inicio, me gustaría que el ingeniero Jorge, que es nuestro invitado principal, se presente, nos hable un poco de su experiencia general como ingeniero, dónde empezó, cuál ha sido su trayectoria. Bueno, buenos días Buenos a días. todos. Muchas gracias a Silvio y a Tomás por invitarme a ser parte de este video. Entonces les comento, mi nombre es Jorge Rodríguez, yo soy un ingeniero mecánico de la Universidad de América. Tengo 46 años de experiencia, o hace 46 años me gradué, y de esos 46 años, más de 20 años he estado vinculado a lo que se llama la industria del oil and gas y concretamente a la consultoría en oil and gas, lo que comúnmente se le llama diseño. Con respecto entonces a los proyectos y las empresas con las que he trabajado, puedo decir lo siguiente: yo empecé con Tipiel. Tipiel es una empresa de ingeniería que está funcionando en Colombia todavía. Esa empresa vino a Colombia para desarrollar el proyecto de la planta de balance de Barranca Bermeja. Y me atrevo a pensar que en realidad fue la empresa que trajo las bases fundamentales para lo que es cómo conformar una empresa de ingeniería ¿En qué para año? desarrollo de proyectos de proyectos de oil and gas. Yo realmente empecé con Tipier en 1975, ¿sí? Y empecé haciendo lo que ahora se llama estrés análisis o flexibilidad. En ese momento no había ningún tipo de programa de computador para esos temas.
Como cosa anecdótica, yo era de los pocos que tenía una calculadora electrónica con 4 operaciones y una memoria. Y eso era toda el soporte técnico. De resto, nomogramas y factores dados en una serie de estándares que tenía TPL para esa época. Como empresas, pues he trabajado para TPL, como les comento, para Foster Wheeler, más adelante para energéticos y ahora para Wood Group. Ese, digamos, ha sido a grandes rasgos mi recorrido por las empresas en las cuales he estado trabajando. Como proyectos, tal vez los que resalto son los siguientes. Como les comenté, la planta de balance para Barrancabermeja. Eh, estuve también estuve trabajando para una planta de abastecimiento en Bahamas, para abastecimiento de combustible de aviación de Jet A1, una planta que tiene una capacidad de 2.500.000 galones en tanques. También trabajé para el revamping de la planta de polietileno de Barrancabermeja. Para esta planta, digamos, hago énfasis en que una de las cosas que ahí encontré fue reactores que trabajan a 20.000 libras por pulgada cuadrada de presión interna. La primera vez que yo vi ese dato dije aquí de pronto como que hay un error, se les fue un cero de más. No es así. Qué miedo. Efectivamente, son unos equipos que trabajan a esa altísima presión. Ujú. También pues trabajé para otro proyecto que se llamó la ampliación del oleoducto Colombia, pues que tiene que ver con el oleoducto que va que pasa pues, nosotros tenemos la parte de Vasconia hasta llegar a Tolú, ¿sí? Eh, en este, en este proyecto, como trabajo principal, participé en el cambio de los impulsores, perdón, no es Tolú, sino Coveñas, donde está la terminal, perdón, ahí tengo una imprecisión. Pero en este proyecto de la ampliación del oleoducto Colombia, entonces resalto que trabajé y participé en el cambio de los impulsores de las bombas principales de Vasconia, bombas de 2.500 caballos. Y como dato final de tal vez un trabajo importante en el cual participé fue el diseño de la planta de GLP de Ecopetrol en Barrancabermeja, la cual, en la cual se instalaron 6 balas de propano de 1.000.000 de galones de capacidad. Esas balas tienen un diámetro de 9.2 metros y una longitud de 65 metros de longitud. Y para almacenar propano, que esto entonces ya es un fluido muy diferente por sus cualidades o sus características termodinámicas a lo que habitualmente de pronto podemos manejar de gasolinas, naftas, crudos, etcétera. Entonces, digamos, esa es como una breve presentación de mi recorrido y de mi experiencia. Ok. Bueno, continuando, entonces voy a dar una breve introducción a lo que es la ingeniería de plantas de procesos para que posteriormente el ingeniero Jorge y Tomás nos den un complemento y nos aporten sus experiencias. La ingeniería de plantas de procesos es un ejercicio multidisciplinario en el que intervienen diferentes ramas de la ingeniería para proporcionar una solución a una necesidad específica. Esta solución se presenta en forma de documentación y registra toda la información necesaria para que el cliente pueda comprar, fabricar e instalar dicha solución, es decir, llevar a buen término el proyecto. Cuando se habla de un ejercicio multidisciplinario de ingeniería, también se habla de un proceso de diseño, en el cual en nuestro caso inicia en el planteamiento del problema y la definición de las posibles tecnologías y las soluciones aplicables. Esto en nuestro caso se hacen cargo los ingenieros químicos en el departamento de procesos y forma parte de una de las principales fases de un proyecto de ingeniería que es la llamada ingeniería conceptual. Posteriormente a la finalización de la ingeniería conceptual se procede a la ejecución de la ingeniería básica, en la cual se involucran más disciplinas,
Esta toma la información de la ingeniería conceptual y la lleva a un siguiente nivel, dimensionando y seleccionando los equipos principales, así como definiendo su localización. Se procede a definir de manera más exacta todos los equipos, las líneas de tubería, las válvulas y todos los demás elementos involucrados en el proyecto. Entonces, posteriormente viene la fase de ingeniería de detalle, como su nombre lo indica, pues llevamos a detalle todos estos documentos elaborados hasta en la ingeniería básica, pero de eso vamos a hablar más adelante. Por ahora, ahondemos un poco en el tema de la ingeniería conceptual, en el tema de la ingeniería básica. Continuemos, don Jorge. Me parece importante entonces, complementando lo que dice Silvio, hacer unas precisiones sobre las diferentes fases de ingeniería conceptual básica y de detalle. Uno, desde el punto de vista de cuál es la respuesta que debe dar cada fase, y la otra sobre el presupuesto al cual se puede alcanzar también en cada fase. En una ingeniería conceptual se debe llegar a la respuesta de que si el proyecto es viable o no es viable. Si es viable o no es viable desde el punto de vista técnico, ¿sí? Puede ser que un proyecto nazca y con el desarrollo de la ingeniería conceptual se llegue a la conclusión de que eso no es viable técnicamente. Ahora, no todos los proyectos se desarrollan para obtener una respuesta técnica viable. Puede, mejor dicho, bueno, perdón, aparte, corrijo esto. Técnicamente, pues tiene que ser viable, pero puede dar una respuesta es a satisfacer una necesidad de carácter social o una necesidad de carácter ambiental. Se pueden escapar otro tipo de necesidades que puedan ser cubiertas. Y obviamente también debe darnos una respuesta a que si ese proyecto, si su objetivo es que sea rentable, efectivamente llegar a una conclusión, ese proyecto es rentable. Entonces, ese debe ser el tipo de respuesta que se debe lograr de una ingeniería conceptual. Desde el punto de vista de presupuesto, existe una clasificación de niveles de presupuesto. Entonces, un presupuesto para una ingeniería conceptual debe ser un presupuesto que se llama clase 5, pero que como porcentajes debe dar más o menos un 75% de más o un menos 35% de menos. O sea, en términos redondos, si el proyecto vale 100, entonces el proyecto realmente podría subirse hasta 175 o podría en realidad no bajarse de 65, ¿sí? Ahora, eso pasa con una ingeniería conceptual. En una ingeniería básica, que es obviamente la fase que seguiría a una ingeniería conceptual, ya se obtienen entonces todos los planos básicos para el desarrollo de la ingeniería y se pueden emitir todos los documentos para compra de equipos de tal forma que se puedan obtener prácticamente cotizaciones casi que en firme de los equipos que van a ser adquiridos. Y de esta manera entonces ya se tiene una fase en la cual el presupuesto, que ya se puede ajustar mucho mejor con base a toda esta información, ya debe ser un presupuesto clase 3, donde su rango debe estar en más 25 o menos 15%. Es obvio que mientras más se avanza en la profundización del proyecto, pues los rangos del presupuesto esperado se van cerrando, ¿sí? Claro. Entonces, esto es una ingeniería básica. Entonces, en una ingeniería básica ya tiene que haber un plot plan bien desarrollado, se tiene que saber dónde van a quedar los diferentes equipos, las diferentes construcciones, qué área total realmente va a cubrir, dónde va a estar localizado. Mejor dicho, tiene ya toda esta información para poder entonces tener un presupuesto mucho más ajustado y tener también los equipos claramente definidos y ojalá con cotizaciones en firme. Una ingeniería de detalle sigue a la ingeniería entonces básica, ya debe emitir una serie de documentos con los cuales se le puedan entregar a un constructor y este constructor, y esto va entre comillas, ojalá sin tener que preguntar nada, pueda desarrollar y construir la obra. Eso es entonces el objetivo en ingeniería de detalle. Ya entonces es todos los planos y toda la información necesaria
para que se pueda comprar todos los equipos y también para que se pueda construir totalmente la planta y, como les digo, entre comillas, que ojalá no tengan que preguntar nada y pueda adelante seguir con ello. Y entonces, una ingeniería de detalle ya tiene que dar un presupuesto que va a estar mucho más cerrado entre un más 10 y un menos 5%. O sea, prácticamente es un presupuesto el que se desprende de una ingeniería de detalle que solamente va a tener en cuenta tal vez ya contingencias o imprevistos, pero el resto debe estar plenamente identificado y valorizado. Eso es lo que tal vez quería comentar, complementando el tema este de las diferentes fases de ingeniería, que donde siendo un poquito crítico, que hay algunas personas o clientes que las revuelven, por así decirlo, y que es conveniente en realidad para un buen desarrollo de un proyecto que se cumplan a cabalidad paso a paso. Tomás, usted tenía una pregunta para el ingeniero Jorge. Sí, don Jorge, pues escuchándolo con respecto a la introducción de lo que es la ingeniería conceptual básica y detallada, pues surgen muchos temas que afectan los proyectos y que nos gustaría conocer de su experiencia, cuál ha sido, digamos, de esos problemas que han sucedido con respecto a la diferentes tipos de proyectos que ha podido estar asignado. Proyectos o problemas, me refiero con respecto a la magnitud o a la misma naturaleza del proyecto o de la organización que lo lleva a cabo. Y también problemas relacionados con el tema de si la empresa es privada o estatal, o problemas relacionados con el alcance, con la clase o el estimado de costo que se espera obtener del proyecto, o también a veces problemas inherentes a la localización, a la duración o a características generales del proyecto que a veces pueden generar algún tipo de problemas durante el desarrollo del proyecto, y también problemas asociados a las personas, ¿no? Al tipo de gerencia, a cómo el impulsor o el promotor del proyecto puede inclusive entorpecer su mismo proyecto, o cómo los coordinadores o gerentes del proyecto pueden generar el entorpecimiento de este tipo de proyectos, o incluso las aptitudes y formación profesional que ya tiene el equipo de proyectos, que puede también generar algún tipo de experiencias negativas sobre los proyectos. Nos gustaría conocer su experiencia y cuáles tipos de problemas ha tenido referentes a generales a los proyectos. Bueno, lo que acaba de plantear Tomás es un campo bien extenso, y lo que acaba de plantear en toda esta serie de puntos, ese tipo de problemas fundamentalmente se da en el desarrollo del diseño de los proyectos de ingeniería, y bueno, y más adelante en la construcción, claro que se dan. Realmente con respecto a proyectos de entidades privadas o estatales, con respecto a la parte estatal, la verdad no puedo decir mucho, no he tenido experiencia con proyectos con el Estado, pero pues no podría decir mayor cosa sobre una diferencia entre el desarrollo de una entidad privada y una entidad estatal. Ahora, sí, yo resumiría que todos estos problemas que se presentan se dan por una falta de coordinación adecuada. No es un trabajo fácil coordinar, ¿sí? Pero sí hace falta, digamos, que quienes dirigen y coordinan los proyectos eh, tengan una muy buena visión lo más global posible de los proyectos. A veces, por ejemplo, un coordinador de un proyecto es un procesista, ¿sí? ¿Qué sucede? De pronto para el procesista los temas civiles no tienen la relevancia que deberían tener, ¿sí? Lo mismo pasa si el coordinador es un civil. Puede ser que para él que una presión se subió 50 libras en un caso, ese es una cuestión de orden menor, y resulta que esas 50 libras pueden dar lugar a que se cambie el rating de la tubería, ¿sí? O sea, toda esta serie de temas se pueden dar porque efectivamente hace mucha falta a veces, hace falta en muchas oportunidades una mejor coordinación. También una mejor comunicación entre las partes.
esa es otra falla que se presenta y sobre todo en las empresas grandes y más ahora con estos sistemas de correos y donde en realidad la comunicación se vuelve bastante impersonal. Estamos tal vez hablando un poquitico ya en una forma crítica. Se dice, no, yo ya puse el correo de tal cosa informando tal cuestión, pero muchas veces hace falta la comunicación directa avisando de tal o cual modificación porque impacta o porque son importantes, ¿sí? Y en cuanto a la formación de los profesionales, sí, con respecto a las diferentes, me regreso al tema de las diferentes fases de ingeniería. Para una ingeniería conceptual se recomiendan las canas. Se necesita mucha experiencia porque se trata de emitir conceptos sobre si un proyecto es viable o no técnicamente y aún desde el punto de vista financiero también se necesita buena experiencia en todos los campos. Ya para una ingeniería básica de pronto no se necesita tanta experiencia y de pronto para la ingeniería de detalle también puede ser un poco menos el nivel de experiencia que se deba exigir porque las cosas tienen ya, digamos, un mayor grado de definición y pueden ser, digamos, manejadas con, en una forma, digamos, más controlada, más fácil, más detallada, pues no sé. Entonces también el tema este de la experiencia es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y básicamente yo sí diría que tal vez como en cualquier actividad humana, los problemas grandes que se presentan en el desarrollo de los proyectos surgen de que en realidad no hay una coordinación adecuada, no hay una comunicación adecuada o se presentan fallas en esos temas y a veces también el equipo con el cual se acomete un proyecto pues debe tener la experiencia adecuada o lo que también tiene que ser tenido en cuenta, pues no se puede pensar en que la ingeniería solamente la puede hacer gente con experiencia porque entonces cuando la gente joven va a coger experiencia. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es un Un deber balance. hasta cierto punto moral de quienes podemos tener algo de experiencia, transmitirla y arrastrar, por así decirlo, a la gente que entra a los proyectos de ingeniería eh, enseñando, ¿sí? Informándoles cómo son las cosas, diciendo dónde están y en qué hay que tener cuidado, qué es de pronto más importante y qué no es tan importante. Eso es entonces tal vez un poco globalizando lo que acaba de presentar Tomás como problemas que se desarrollan o que se presentan en el desarrollo de los proyectos de ingeniería. Excelente. Perfecto. Inge, ¿y qué experiencias nos podría compartir? ¿Qué errores así memorables que usted diga, esto hay que contarlo? Bueno, yo compartiría entonces unos temas, digamos, puntuales totalmente, y pues porque los he vivido. Uno, cuando se trata de proyectos donde uno llega a hacer una especie de revamping o una adecuación de una planta existente, primero que todo debe probar el estado de los equipos que van a ser involucrados en ese revamping o en esa actualización. Hago caso concreto de un proyecto donde se tenían unos tanques y se vieron en qué estado estaban los tanques y aparentemente estaban bien, ¿no? Unos tanques en acero inoxidable, donde uno inocentemente cree que el acero inoxidable es siempre inoxidable y que nunca va a presentar problemas de corrosión. Pues no es así. El acero inoxidable también puede ser atacado por corrosión. Entonces, en este caso se arrancó toda una ingeniería y todo un proyecto y lo último que se fue a hacer fue probar los tanques. Y en el momento en que van a probar los tanques, se encontró que los tanques tenían fugas. Entonces, aquí en ese proyecto tocó dedicarle muy buen tiempo y retrasar el proyecto reparando las soldaduras de los tanques de acero inoxidable. ¿Sí? Un imprevisto que de acuerdo a mi experiencia, debe transmitirse. Primero que todo, pruebe el equipo que va a utilizar ahí, o que va a actualizar, o que va a revampear lo que sea. Porque si ese equipo no es susceptible de que vuelva a entrar a trabajar adecuadamente,
primero lo que hay que hacer es decir, ¿este equipo va a servir o no va a servir? ¿Sí? Y eso puede entonces inclinar la balanza de un proyecto. O bueno, este sí es un problema, digamos, general, y es la forma como se deben programar los proyectos, dando tiempos adecuados y realistas. En muchas oportunidades, por satisfacer el interés de un cliente o algo así, se presentan programas que realmente se van a llevar a cabo y las obras terminan durando mucho más de lo que se preveía. En ingeniería, nada es de corto plazo o nada se hace rápido, por más computadores y sistemas que existan, ¿sí? El concreto necesita un tiempo mínimo para fraguarse. La pintura necesita un cierto tiempo para secarse totalmente. Bueno, hay una serie de cosas. La logística, en muchos casos, también presenta problemas. Entonces, yo diría que la programación debe tratar de tener en cuenta imprevistos para en realidad se ajusten a realidades. Un caso concreto también que tengo de un proyecto, se fue desarrollando, se llevó prácticamente en línea de detalle y en la parte final se dieron cuenta que iba a ser implantado en un sitio que tenía un nivel freático muy alto y el proyecto se fue abajo después de haber cumplido todas las fases de ingeniería. O sea, no hubo un estudio adecuado del sitio donde iba a quedar el proyecto. Otro problema que yo encontré en un proyecto fue el siguiente, y pues vuelvo ahí al tema de que a veces quienes manejan los proyectos no le dan la suficiente importancia a todos los aspectos del proyecto. En este proyecto resulta que los factores sísmicos se fueron moviendo a lo largo de la ingeniería conceptual, a lo largo de la ingeniería básica, se llegó a la ingeniería de detalle y los factores sísmicos se seguían moviendo. O sea, no se habían congelado, no se habían definido. Pues resulta que los factores sísmicos hacen que las bases de concreto sean más grandes o más pequeñas. Y en consecuencia, también se consuma más o menos tiempo construyendo las bases. También afecta a los tanques, si el tanque se ancla o no se ancla. Y como eso hay, digamos, el factor sísmico es tremendamente importante en un proyecto que esté definido muy claramente desde la ingeniería básica. Eso es un tema que no puede pasar a ser definido en la ingeniería de detalle. Entonces, ese es otro punto. Otro punto, con respecto también a los revamping o a las adecuaciones de plantas existentes. Esos proyectos de adecuaciones toman fácilmente 1.5 o 2 veces el tiempo que tomaría un proyecto Green Grass. Green Grass quiere decir entonces donde usted llega y lo que encuentra es un lote de pasto. Cuando usted se encuentra con un proyecto de este tipo, su grado de complicación es mucho más alto y debe ser tenido en cuenta que también sus tiempos de ejecución van a ser mayores que si fuera un proyecto donde se parte de cero. Otro proyecto por ahí tuvo un problema donde se hizo un presupuesto excelente para adelante todo, y ya en el momento de ejecutarlo no se había tenido en cuenta cuánto valía la cometida eléctrica o llevar la energía hasta el sitio. Y resulta que eso impactó el tema del presupuesto y también el tiempo y la ingeniería y todo en una forma importante. Finalmente, pues los análisis financieros es otro tema que yo hago la invitación a que nosotros los ingenieros no nos quedemos solamente en la parte técnica, sino que también estemos en capacidad de responder en todo caso la pregunta del millón. ¿Y eso cuánto vale? ¿Eso cuánto vale? Ese cuánto vale, ¿sí? Es algo que va a inclinar la balanza a favor de que el proyecto se lleve a cabo o no se lleve a cabo, o que se escoja un tipo de equipo o un tipo de tecnología u otro tipo de tecnología. O sea que el tema es, nosotros como ingenieros, obviamente nuestra parte técnica tiene que ser buena y sólida, pero también tenemos que tener en mente responder al tema de ¿y eso cuánto vale?
Bueno, este es tal vez un resumen de problemas o de anécdotas, si se quieren, de inconvenientes que yo he por lo menos visto en el desarrollo de proyectos. Estos puntos que menciona el ingeniero Jorge me parecen fundamentales. También resaltar mucho lo que decía Jorge con respecto a los estudios que a veces pueden generar cambios muy fuertes sobre el proyecto, ¿no? Como el nivel freático del terreno y cómo ese puede afectar la definición del proyecto, incluso la localización del proyecto, o echar para atrás toda la ingeniería conceptual y básica en algún punto de la ingeniería detallada, lo cual cuesta muchísimo, pero aún peor, proyectos que conozco, incluso en la parte de energía solar, supe de un proyecto que tiene un nivel freático muy alto y ya está en construcción, y parece ser que lo tienen que frenar y no se va a poder desarrollar en el terreno donde se había planteado, porque los estudios previos no estuvieron, digamos, adecuados a la ingeniería y a lo que se requería conocer del terreno. Sí, señores, tal vez estos dos comentarios, fíjense ustedes que hacen referencia a temas de ingeniería civil, ¿sí? El nivel freático. El otro que les comentaba yo de los factores de sismo, ¿sí? Hacen referencia a ingeniería civil. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, como ingenieros mecánicos, y que tenemos que ver con el tema de recipientes, de tanques, de equipo rotativo, de bombas, de compresores, etcétera, también debemos estar enterados de qué hacen las otras disciplinas y qué les puede doler en un momento dado. Por ejemplo, en un proyecto donde yo también tuve participación, unas bombas que inicialmente estaban para una potencia, digamos, de 250 caballos, se subieron a 350 caballos. ¿Qué pasó? Eso le implica a la parte eléctrica que ya no van a manejar un nivel de voltaje de baja tensión, sino que tiene que bajar a media tensión. Y eso para una parte eléctrica, para la disciplina eléctrica, es un impacto grande. Entonces, ese es el llamado. Debemos pensar y procurar y enterarnos de cuáles son los temas también que le duelen a las otras disciplinas y tenerlos en cuenta. Y si todo el grupo es sensible a todas estas situaciones, vamos a tener un mejor éxito en el desarrollo de los proyectos. Listo, Tomás, tenía una pregunta también para el ingeniero Jorge. Sí, don Jorge, quería preguntarle, ¿cuáles cree usted que son los parámetros básicos o base en los proyectos de ingeniería que hacen que el proyecto de ingeniería rápidamente pueda asentarse de una manera correcta desde el punto de vista técnico? Es decir, parámetros o cosas específicas que rápidamente se deban definir en los proyectos que nos lleven a saber si el proyecto puede seguir o no adelante, o a definir ese alcance rápidamente. Bueno, a ver, con respecto a esta pregunta, yo diría lo siguiente. Es fundamental que se definan caudales y caracterizaciones de los fluidos que se van a manejar. Estoy hablando específicamente de los proyectos de oil and gas, ¿sí? Entonces, ¿qué caudales, qué características o qué caracterización se llama eso, los fluidos que se van a manejar, se deben de tener? Eso debe ser vamos a hablarlo así, un inamovible para el desarrollo adecuado del proyecto. Y también su objetivo claro, su objetivo, por decir algo, vamos a recibir tantos miles de barriles por día de tal producto y el cual lo vamos a almacenar, y para ese almacenamiento necesitamos tanto tiempo de almacenamiento y lo vamos a despachar de esta manera y también a tal caudal y a tal presión. Por ejemplo, esos son una serie de parámetros que deben estar claramente definidos desde una ingeniería conceptual. Y si eso se va a mover más adelante, ok, uno entiende que las cosas se pueden mover, pero entonces también hay que ser conscientes, esos son retrocesos. Son cosas que tienen entonces que hacer volver a pensar. Desde el punto de vista civil, estudio de suelos y estudio de sismicidad del sitio, si es que uno no toma los datos
ya de las normas que existen para cada país, y aquí en Colombia, pues, el código sismo resistente. Si uno no va a asumir esos datos y quiere tener una sismicidad particular, le toca hacer un estudio. Ahora, el estudio de suelos, fundamental. Yo he trabajado mucho con un ingeniero civil de vieja data, y cada vez que este señor enfrenta un proyecto, lo primero que dice es: hay que desarrollar el estudio de suelos. Sin estudio de suelos no vamos a hacer nada. Y fíjense que lo que acabamos de hablar de problemas nace de eso, de un estudio de suelos. Desde el punto de vista eléctrico, también la disponibilidad de energía eléctrica en cuanto a capacidad y nivel de tensión, diría yo. Esos para mí son los aspectos fundamentales. Tal vez en tubería, y ya tal vez ustedes lo conocen ya un poco mejor, también definido un piping class, ¿sí? Esto para un nivel de ingeniería básica, por ejemplo, el piping class tiene que estar. Y no se puede estar moviendo para la ingeniería de detalle, ¿sí? Yo diría, tal vez por disciplinas, que esos serían los inamovibles o los temas que deben estar plenamente definidos para buscar tener éxito en el desarrollo de un proyecto. Puede haber más, me excusan, probablemente existen más, pero estos son los que se vienen en este momento a la mente. Excelente, gracias. Bueno, ingeniero, yo tengo una pregunta acerca de los manejos de los cambios de alcance, los a veces tan polémicos cambios de alcance, que para contextualizar a nuestra audiencia es cuando se está desarrollando un proyecto de ingeniería y ocurre un imprevisto técnico, algún cambio en la especificación del producto o algo que hace que la ingeniería deba ser, que hace que en el proceso de ingeniería o haya un retrabajo o haya unos trabajos adicionales que no han sido contemplados en el inicio del proyecto. Entonces, eso hay que negociarlo con el cliente porque eso implica una responsabilidad y un costo. Entonces, eso se llama cambio de alcance. Entonces, nos gustaría que el ingeniero, con su experiencia, nos hable acerca de cuál ha sido valga la redundancia, su experiencia en estos cambios de alcance, en qué proyectos ha tenido cambios de alcance complicados de negociar con el cliente y no sé, cualquier aporte en referencia a este tema. Bueno, entonces, este tema de los cambios de alcance es algo que se presenta prácticamente en todos los proyectos. Y se presenta por dos motivos en mi concepto. Imprevistos, básicamente. Es que por experiencia que se tenga, es muy difícil desarrollar un proyecto previendo que no va a haber nada nuevo. Y resulta que siempre se presenta algo. Algo se puede presentar. Volviendo tal vez a estos inamovibles, ¿sí? Se dice, por ejemplo, qué caudales, qué caracterizaciones tienen los fluidos que se van a manejar. Resulta que en el oil and gas, de un momento para otro, se encuentra que no, ingresó tal nuevo pozo que está sacando tal crudo, y ese crudo tiene, vamos a decir, en caso peor, mayor viscosidad, y hay que meterlo en el proyecto, ¿sí? Hay que poner el proyecto a funcionar también para ese crudo. Entonces, ¿qué pasa? Eso implica un cambio de alcance. Eso implica que entonces toda la hidráulica se debe revisar, que los equipos se deben revisar, porque se va a manejar un producto con mayor viscosidad. Entonces, ese tipo de imprevisto se presenta, es muy difícil decir, y sobre todo en el tema del oil and gas es muy difícil que no se presente, porque pues el negocio del oil and gas también es muy dinámico, ¿sí? Y las cosas fácilmente pueden cambiar. Otro tema que se puede dar también con respecto a cambios de alcance se puede dar por la normatividad. En un proyecto relativamente largo, ¿sí? Se arranca, digamos, con el código sismorresistente, estoy hablando en borrador, pero pues se puede dar el caso, vigente del año tal, pero el proyecto es un proyecto a 5 años y resulta que en el año 2 del desarrollo del proyecto sale el nuevo código sismo resistente y por ley se dice que ese código debe entrar en vigencia en 6 meses. Entonces toca aplicarlo en el proyecto, y si toca aplicarlo en el proyecto, eso da para un cambio de alcance.
Ahora, otro tema que también da lugar a cambios de alcance es, pues, temas que se le ocurren o que le aparecen o que desea el cliente que se lleven a cabo. Y bueno, el cliente es el cliente y el cliente tiene todo el derecho de llegar y hacer modificaciones en lo que quiere, ¿sí? Para eso es su proyecto. Pero entonces, en ese mismo sentido, pues eso implica una variación en el alcance y eso implica entonces mayor tiempo de ejecución, variación en equipos, variación en diseño, variación en presupuesto y si en realidad de acuerdo a nuestra idiosincrasia latina, diría que en muchos casos sí a veces los clientes con respecto a este tipo de cambios que ellos son motivados por ellos mismos, ¿sí? No se quieren reconocer en la forma adecuada, ¿no? Entonces, eso es una puja y un tema que fácilmente se da en los proyectos y ese es el tema tal vez de los cambios de alcance, ¿sí? Y lo que sí sucede es que dentro de una buena coordinación de un proyecto, de un buen desarrollo de coordinación de un proyecto, existe un procedimiento de coordinación y dentro de ese procedimiento de coordinación debe quedar ya previsto la forma como se pueden manejar los cambios de alcance en el momento en que se den. ¿Sí? Esa es una cosa importante también de la parte, por así decirlo, administrativa de los proyectos. Tal vez aquí hemos hablado solamente de la parte técnica del desarrollo de los proyectos, pero también existe toda una parte administrativa detrás de ellos. Entre esos temas administrativos debe existir esto que llama un procedimiento de coordinación. Y ese procedimiento de coordinación debe tener entre uno de esos temas cómo se manejan los cambios de alcance y Me cómo se manejan. gustaría aportar a lo que dice Jorge y resaltar mucho de lo que dice con respecto a los cambios de alcance, y es que por un lado los cambios de alcance siempre van a surgir o probablemente van a surgir en torno a problemas técnicos propios del alcance, que pueden ser externos o internos, ¿no? A veces son propios de la necesidad o el requerimiento externo del proyecto que cambió. Y por otro lado, es un cambio de alcance interno cuando es dentro del desarrollo del proyecto se determina que hay que generar algunos tipos de entregables o adicionales para poder solucionar el tema técnico. Y ahí venía la segunda parte que quería resaltar de lo que decía Jorge, es porque definitivamente el tema administrativo es el encargado de lograr diferenciar ese alcance adicional y cobrarlo, ¿no? Y es complejo porque el equipo técnico es el que conoce el cambio de alcance, no el equipo administrativo. Entonces debe surgir la comunicación entre el equipo técnico hacia el administrativo o al control del proyecto, avisando que efectivamente está pasando algo en los cambios internos o externos del proyecto que nos va a generar ese impacto para alcanzar a solucionarlo a tiempo, es decir, cobrar, normalmente yo he visto cambios de alcance cobrados muy tarde, que no son aprobados, pero ya se implementaron. Entonces, sí, lograr rápidamente coger ese cambio de alcance para cobrarlo, alcanzar a cerrar o hacer cierres de la ingeniería hasta cierto punto para poder continuar con ese cambio de alcance. Sí, importante eso que dice. No, importantísimo lo que dice Tomás, importantísimo lo que dice Tomás, y esa es una experiencia que no la noté previamente, pero que sí puedo dar fe de eso. Claro, a Un todos proyecto se siempre ha fue pasado. desarrollando, se dieron una cantidad de cambios de alcance Así. y ya para terminar, entonces se sale con la lista de los trabajos adicionales y el cliente fácilmente llega y me dice, no, pues eso era parte de la ingeniería. Sí, eso fue parte de su trabajo. O sea, la extemporaneidad en la presentación de los cambios de alcance es un problema serio y negativo para el desarrollo de ingeniería. Es más, en realidad, el cambio de alcance se debe plantear, se debe valorizar y prácticamente no se debe llevar a cabo mientras no exista una aprobación previa por parte del cliente. Si no, se corre el riesgo de que en realidad se puede ejecutar. Nosotros los ingenieros somos felices ejecutando las cosas, ¿sí? Pero se puede correr el riesgo de que no vaya a ser reconocido. Otra cosa que nos gustaría hablar también para ir cerrando el tema
Y es que con Tomás también nos dimos cuenta, como nosotros pasamos por una organización grande de ingeniería, que el sistema de gestión de calidad es algo súper importante para ese tipo de organizaciones, o sea, tener los procedimientos, las checklists, el manejo de las copias maestras, que eso digamos que ahora ya en la digitalización ya se está perdiendo un poco, pero Exacto, nosotros, Silvio, quería agregar a esa pregunta que está haciendo eso, que además hay una transformación digital importantísima sucediendo en 2020 que le pega durísimo al de la gestión del proyecto y de la calidad y de todos los procedimientos que ya tenían establecidos algunas empresas, ¿no? O sí, incluso empresas pequeñas como nosotros. La calidad, la calidad la pone el generador y los revisores realmente, ¿sí? Ahí está la calidad, la verdadera calidad del producto. Las normas ISO establecen una serie de procedimientos que son llamados de calidad. Yo les digo de regularidad de forma de realizar un trabajo. La calidad para la ISO es o consiste en decirle al fabricante o productor de algo, usted cómo lo hace, descríbame cómo lo hace. y hágalo siempre así. Y, y que efectivamente siempre lo haga así. Y dígame usted cómo evidencia que lo que usted hace, en la forma como lo hace, cómo evidencia que siempre lo hace de esa manera. Entonces, eso le da lugar a que ese fabricante elabora su procedimiento de fabricación y establece sus listas de chequeo para comprobar que efectivamente fabrica de acuerdo a su procedimiento. Esto realmente implica es que la calidad la pone quien hizo el procedimiento y quien verifica o quien dice que efectivamente aplica su procedimiento. Pero la hizo el Icontec. A nadie le va a poder enseñar a hacer crepes, ¿sí? Ellos simplemente, si van a certificar a Crepes and Waffles, le van a decir, ¿usted cómo hace los crepes? Con esta masa le pone esto, los calienta así, los enfría así, los sirve así. Y bueno, y evidéncieme cómo eso lo hace. De aquí está el formato de la producción de ayer, donde nosotros compramos la harina allí, eso hacen. Una entidad certificadora de calidad no garantiza la calidad del producto porque ellos no pueden ser especialistas en la elaboración y en la fabricación de bombas, de crepes, de no sé qué y de si sé cuándo. Esa es la función de la estandarización. Desde ese punto de vista, pues es muy buena porque le establece al fabricante o en el caso de la ingeniería, usted cómo desarrolla su proyecto de ingeniería. Que yo primero hago estos planos, que primero hago este programa, que que después lo sigo de esta manera y le entrego al cliente de esta manera. Y bueno, ¿cómo me evidencia que usted esto hace así? Con estas listas de chequeo, con las cuales compruebo que eso lo hago de esa manera. Pero el agente certificador no sabe hacer ingeniería, ni sabe cómo se diseña una bomba o cómo se fabrica un impulsor, ¿sí? Ese es un tema bien interesante, es interesante. Y estos métodos son muy buenos y sobre todo si quien lo está aplicando lo hace realmente a conciencia, porque le está presentando su partitura de cómo debe ejecutar la obra, ¿sí? Y cómo sigue al pie de la letra o sigue en forma ceñida esa partitura. Bien, eso es lo que tal vez es, diría yo, que sucede con el sistema de calidad, ¿sí? Llamado de calidad, que como les digo yo personalmente lo llamo de regularidad en la forma de hacer las cosas. La estandarización es algo, es donde está la forma como las empresas de ingeniería pueden mejorar enormemente su rendimiento en tiempo y dinero. Porque si existe unos formatos claramente establecidos de cómo especificar esto, cómo especificar aquello, cómo presentar esto o aquello, los ingenieros pueden desarrollar mucho más fácilmente su trabajo y saber qué es lo que realmente tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Ese es un tema bien importante si una empresa de ingeniería quiere tener buen éxito
estandarizar sus documentos y sus procesos. Obviamente, esto se amarra con el sistema de calidad. Bueno, entonces, cerrando, le agradecemos al ingeniero Jorge su participación. Para nosotros es muy importante todos sus aportes, su tiempo, el tiempo que le invirtió a esta actividad. A Tomás también por acompañarme, por sus aportes. Entonces, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Chao, Silvio, gracias. Tomás, muy amables. Y que sigan adelante con su proyecto. Es un muy buen proyecto, estas entrevistas y estos videos. Muchas gracias. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Para cerrar este video, queríamos compartirles con Tomás que aparte de hacer videos técnicos que los estamos preparando, también el objetivo de este canal es hacer este tipo de entrevistas, interacciones con ingenieros de amplia trayectoria, que nosotros valoramos muchísimo. Son ingenieros que nosotros conocemos de hace mucho tiempo y que sabemos de su valor y de su criterio técnico, y por eso los traemos a este canal para que ustedes también puedan ser beneficiarios y puedan escuchar todas sus experiencias. Entonces, no sé, Sí, Tomás, ¿qué Silvio, y otros? contar adicional que nuestro objetivo es precisamente transmitirle a los ingenieros que arrancan la necesidad de escuchar a las personas que tienen experiencia y a través de este canal y de estas entrevistas que podamos transferir esa experiencia que ellos han tenido a los proyectos a los cuales actualmente estamos enfrentando y ejecutando, para no volver a inventar la rueda, sino al revés, tratar de capitalizar toda la experiencia de ellos en nosotros y a través de este tipo de videos transferírsela a las personas que nos están viendo. Así es. Bueno, sin más, entonces nos despedimos. Si les ha gustado este video, sería para nosotros muy importante y muy valioso si se suscriben al canal, si le dan la campana, si le dan un me gusta, si comentan lo que les haya gustado, algunos aportes, algunas experiencias de ustedes, lo que no les parezca, alguna crítica también. Para nosotros todos los comentarios son bienvenidos. Y muchas gracias por su tiempo, por ver este video, y hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias.